Yo voy a iniciar, pues, primero reconociendo que de mí mismo nada nuevo ni nada propio diré. Sí tengo fe y confianza en el Cristo que mora en mí y que mora en cada uno de vosotros, porque esa es la conexión que se hace de conciencia a conciencia. También quiero agradecerles muchísimo a la reverenda Claudia Olmos por recibirnos en esta acogedora y amorosa comunidad que hoy se inscribe en mi corazón. Así que muchas gracias. También quiero agradecerle a mi esposa Maciel, que me acompaña siempre. Y vine a compartirles una cita bíblica, una hermosa historia que se narra en el Evangelio de Marcos, fue que trajimos ahí, ¿verdad? En el capítulo 10, el versículo 46 al 52. Y esta es una historia. Es en un pasaje bíblico que se titula El ciego Bartimeo recibe la vista. Seguro lo conocen, lo han visto en películas, ahora está muy de moda la película de Jesús en muchos sitios. Y se hace la luz, yo se la voy a leer brevemente, un poquito extensa, pero la vamos a leer brevemente. Y dice así, y se hace la luz. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos de los le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y se hizo la luz. Mire, esta es una cita que para mí es bien poderosa. Primero porque es bien conocida. Mucha gente la conoce y trata de esta historia. Primero dice que esta historia, si me puede dejar la cita bíblica, gracias. Esta historia se desarrolla en un lugar llamado Jericó. Jericó es un lugar allá en Israel que está a 240 metros debajo del nivel del mar. Es uno de los puntos más bajitos de la tierra porque está bien cerquita del Mar Muerto, a pocos kilómetros. Y para nosotros, Jericó representa la conciencia de lo material. Y entonces ahí en esa ciudad había un ciego que se llamaba Bartimeo. Y Bartimeo es un nombre griego. Y Bar significa hijo de, y Timeo significa honorable. Entonces, esta es la gran paradoja de que en esa ciudad había un ciego que se llamaba honorable, que era mendigo. Y también dice que en ese momento había una gran circulación en la ciudad. Jesús pasaba con sus discípulos y una gran multitud que lo seguía. Y saliendo, él se puso en el camino para poder estar más cerca. Porque dentro del tumulto de la ciudad, una persona ciega como él no iba a ser posible que pudiera entrar en contacto con el Maestro. Y estando allí, le dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que había una multitud que le enviaba, le pedía que callase. Pero él tomó más fuerza y gritó, volvió a clamar, clamaba con más fuerza:
hasta que llamó la atención del maestro, y el maestro entonces se detuvo y mandó que lo llamasen. Hay una parte bien interesante donde dice que él soltó su manto y se levantó. Y les explico, o sea, en ese tiempo, Bartimeo, ya lo conoces, estamos en Jericó, en esa ciudad. Él es ciego, se llama Honorable cuando lo llamaban, y él tenía un talit. Ese manto era el que le permitía sentirse parte de la comunidad judía. Con ese talit era que él podía, si por lo menos pararse en la puerta de la sinagoga a continuar mendigando. Ese talit era su herencia. Entonces tenemos, ese es el cuadro que quiero compartir. Pero Bartimeo tuvo algo bien interesante, que mientras muchos veían a Jesús como uno más, una persona que estaba causando disturbios, él pudo reconocer a quien pasaba por ahí y lo llamó Hijo de David. Reconoció, le pidió al maestro algo que quizás no le hubiera podido pedir a un rey, que le devolviera la vista. Bartimeo, el mensaje que tengo para compartir con todos nosotros, amigos, según nuestra autora Elizabeth St. Turner, citando al maestro Charles Fillmore, Bartimeo representa la conciencia que está enceguecida por lo material y que no reconoce su herencia divina. En ese sentido, todos nosotros, en un momento, somos Bartimeo. ¿Lo habían pensado así? Cuando nosotros entramos en esa conciencia, cuando hemos estado en esa conciencia donde la materialidad, este plano de formas, no nos permite reconocer que realmente somos hijos del Honorable, somos hijos de Dios, somos seres espirituales, entonces ahí nosotros somos Bartimeo. En ese momento donde nosotros no hemos reconocido que tenemos una herencia santa y que la creación de todo, el creador de todo del universo puso su chispa en nuestro corazón. Dice que la multitud le decía que se callara, y así mismo nos pasa a nosotros. Esa multitud son esos pensamientos erróneos que te dicen: no sé, no puedo, no tengo o no debo. Siempre que tú quieres hacer algo, esos son los pensamientos de error que llegan y vienen de la raza, vienen de la ciencia, vienen de muchos sitios. Pero ya nosotros tenemos una validación principal, y es que tenemos un principio, nuestro principio, que dice que todos tenemos a Cristo, el Cristo. Esa chispa de la divinidad dentro de cada uno de nosotros. Así que Bartimeo tuvo que primero moverse de Jericó, de esa conciencia bien bajita, y ponerse en camino a Jerusalén. Jerusalén está a 750 metros por encima del nivel del mar y está a pocos kilómetros. O sea, es una subida. Y tuvo que ponerse en ese camino de conciencia y comenzar a luchar contra esos pensamientos que lo mandaban a callarse. Pero dicen que él gritó más alto para poder sobreponerse por encima de esos pensamientos erróneos que le decían que no podía, que no debía, que no sabía o que no tenía. Y hay algo más. Hay un versículo, hay el versículo que dice: soltó su manto. Él pensaba hasta ese momento que el manto era lo único que tenía, que era su herencia, que era su valor. Pero cuando pudo hacer
ese contacto, cuando él escuchó la voz de Jesús que representa al Cristo, hay una parte que dice, confía, tomó confianza, se despojó de ese manto y pudo entonces tener un encuentro cara a cara con el Cristo. Lo primero que venía a decirle es que todos en un momento somos Bartimeo. Lo segundo que quiero preguntarte, ¿cuál es tu manto? ¿Cuál es ese manto que no te permite ver el Cristo en ti y el Cristo en todos? Ese manto se llama trabajo, ese manto se llama ocupación, ese manto se llama prejuicio, se llama carencia, se llama enfermedad. ¿Cuál es tu manto? Porque ese manto, cualquiera que sea, debemos soltarlo. Tomar confianza en esa divinidad que mora en nosotros y soltar el manto. Entonces sucede esto. Él toma confianza, se detiene y se queda. Y llega ese momento cumbre donde él está frente a frente al Cristo, a Jesús. ¿Dónde ocurre ese momento donde tú estás frente a frente al Cristo? Cuando estás en el silencio. Cuando tú vas al silencio, ahí tú tienes ese encuentro íntimo cara a cara con tu Cristo. Para eso has tenido que salir de la conciencia de Jericó, esa conciencia material, sobreponerte a todos tus pensamientos que te dijeron que no podías, tomar confianza como para estar preparado para soltar tu manto y ahí, cara a cara, en ese encuentro íntimo entre tu individualidad y tu divinidad, llega esta pregunta, la que le da título a este mensaje. El maestro le pregunta, dime qué quieres. Y pareciera una pregunta tonta porque Bartimeo era ciego. Tú tienes un ciego de frente y le pregunta, dime qué quieres. Obviamente, él le dice que recobre la vista. Pero el maestro le hace esta pregunta porque él, delante de él, ya le estaba viendo a un ser divino y perfecto. Y yo voy más lejos. El Bartimeo que mendigaba en Jericó ya no era el mismo que estaba frente a frente al maestro. Ya ese era otro. Ya ese se había levantado, ya se había arrojado la capa. Ya ese había vencido los pensamientos. Y entonces estaba preparado para hacerse esa pregunta. Y yo quiero recordar que esa pregunta te la haces tú mismo cuando te encuentras con tu Cristo. El mensaje de Jesús siempre fue el mismo. Y le comento. Y andando por el mar de Galilea se encontró a Andrés y a Pedro, que eran hermanos pescadores de hombres, y le dijo, síganme. Y los que eran pescadores tiraban sus redes al mar, y síganme y los haré pescadores de hombres. Y dice el pasaje que ellos soltaron las redes y lo siguieron. Y luego hay otro pasaje que dice, y se paró delante de Mateo en el puesto de cobrar impuestos y le dijo, sígueme. Y hoy me quedé. Y él soltó el puesto y lo siguió. Entonces, esa pregunta de preguntarle a un ciego, dime qué quieres que te haga, es la misma pregunta que el Cristo nos hace a nosotros cada vez.
Ese llamado a Bartimeo, como ese llamado a Pedro y Andrés en el mar de Galilea, para mí es el momento más importante que tiene toda la historia bíblica. ¿Tanto así? Sí, tanto así. Y le digo por qué. Imagínate, cada uno de nosotros tiene una profesión, ¿verdad que sí? Un oficio, algo que hace. Cantamos, tocamos, Y en ese momento llega el Cristo a tu negocio, a tu oficina, a tu casa, a tu oficio y te dice, suelta eso que tienes y sígueme. ¿Saben por qué? Porque la verdadera prosperidad, ese verdadero regalo, ese dime qué quieres y te lo daré, esa verdadera vocación, solamente es tu Cristo que te la revela. Si el día de hoy quieres ser próspero, tienes que ir a tener ese encuentro y preguntarte, ¿qué es lo que yo quiero? Porque posiblemente tu manto no te permite ver que lo que estás haciendo no te hace feliz. Pero lo haces porque los pensamientos te dicen que no puedes hacer otra cosa. Yo vengo a decirte que sí puedes. Tú sí puedes tener la vida próspera, perfecta y maravillosa que quieres siempre y cuando tú sigas lo que tu Cristo te dice. No lo que te dice los pensamientos, la conciencia, la familia, nadie. Es lo que te dice tu Cristo. Mientras no hacemos eso, todavía somos ciegos. Todavía tenemos el manto encima de nuestra conciencia. Y te digo algo más. Ese manto es cómodo. Esa piedra que separa, que te atrapa en esa tumba de la que resucitó Lázaro, a veces es una almohada. Es cómoda. A veces nos acomodamos tanto que no damos el paso de hacernos esta pregunta. ¿Qué quieres que te haga? La invitación, queridos amigos, es esa. Que sigamos el mismo método que siguió Bartimeo. Y yo se lo voy a resumir en unos pasos. El paso número 1, vamos a salir de Jericó. Y vamos a comenzar a hacer el ascenso hacia Jerusalén, que es nuestra conciencia de paz. Si estás haciendo algo y no te sientes en paz, estás en Jericó. Tu Cristo es quien te revela eso. Yo quiero que piensen un momento, ¿qué es eso que yo haría sin que me pagaran? Yo cantaría y cocinaría. Ya después de esas dos cosas, créanme, todo lo que hago, lo hago porque tengo que vivir. Pero si tuviera en ese mundo ideal, yo cocinaría y cantaría. Ricardo, yo creo que tú estás cerca de Colo. ¿Qué tú harías si no te pagaran? Yo bendigo hoy los voluntarios. Me alegra mucho, creo que es una diosidencia, una sincronicidad. Porque el tiempo que tú eres voluntario es el único tiempo real que tienes. El tiempo donde tú estás, perdóname, alquilado, ese tiempo no es tuyo. Ese tiempo es de tu empresa, de tu negocio, de tu familia, de quien sea. El tiempo donde eres voluntario es el único tiempo que tú te estás regalando y le estás regalando al mundo. Cuando el Cristo te pregunta, dime qué quieres, tu respuesta es esa. ¿Qué yo haría
sin que me pagaran? ¿Qué yo haría que me diera esa felicidad? ¿Qué yo haría que me diera esa prosperidad? Y no económica, esa prosperidad de tener paz. Son 3 P. Primero pide, luego dicen pide, recibe y agradece, ¿verdad? Esa es la ley de acción mental, ¿la conocen? Yo se la digo diferente. Primero pide, con P, luego percibe, porque tú no tienes que recibir nada, ya lo tenemos todo. Hemos decidido tener el regalo cerrado encima de la mesa para abrirlo algún día. Pero ese regalo que está ahí es tu vida y es vida abundante. Y tercero, no agradezcas. En los cursos de desarrollo humano dicen que agradecer es mala educación. ¿Habían escuchado eso? A nosotros nos enseñan, da gracias, di gracias, y esa gracia llega automático. Agradecer es un acto, el agradecimiento una acción, pero tú, cuando alguien tiene un gesto de amor contigo, tú tienes que digerirlo, consumirlo, y lo correcto es que sientas gratitud. Si te adelantas a decir gracias, no sientes gratitud. La gratitud es silenciosa. La gratitud es cuando tú estás en un pueblo lejano y alguien te ayuda y nunca lo volviste a ver. Ese sentimiento de deuda con el infinito que te hace ser mejor porque tú quieres reproducirlo en alguien totalmente diferente. Eso es sentir gratitud. Por eso la tercera P es permite. Pide, percibe y permite. Permite que ese amor de Dios que te llega a través de tantos canales transforme tu vida. Sal de Jericó, reconoce tu herencia divina, tu nombre Bartimeo, hijo del Altísimo, del Honorable. Reclama, llama, ve, visita, vuelve a tu silencio. Sobreponte a todos esos pensamientos erróneos que no te dejan hacer contacto con tu Cristo. Importante, suelta el manto. Suelta el manto, ten confianza y suelta el manto. Y dicen que cuando él soltó el manto se levantó. ¿Qué significa para nosotros levantarnos en conciencia? Haz contacto con el Cristo. Y una vez estés ahí, en el silencio, hazte la pregunta: ¿qué es lo que yo quiero? Yo pienso que este milagro, que para mí es uno de los milagros más hermosos del Maestro, fue el único que él no hizo. Para mí, este milagro es de Bartimeo. A algunos ciegos él le puso lodo, a algunos los tocó, él nunca tocó a Bartimeo. Porque Bartimeo eres tú. Y ese milagro en tu vida lo vas a hacer tú cuando entres en presencia y en contacto con tu Cristo morador. Él lo único que le dijo fue: dime qué quieres y te lo daré. Que se haga según tu fe. Tu fe te ha salvado. Y aquí yo haría la pregunta: ¿tú crees realmente que eso puede pasar en tu vida? ¿Estamos de acuerdo que cualquiera de nosotros es Bartimeo?
Levante su mano. ¿Estamos de acuerdo que podemos hacer esa conexión con el Cristo morador y encontrar eso que nos da felicidad, prosperidad? Gracias. Yo creo que sí. Tercero, y estamos preparados para hacernos esa pregunta. Dime qué quieres y te lo daré. Pero que se haga según tu fe. Si nosotros hoy podemos hacer esos pasos que tomó Bartimeo para llegar en contacto, vamos a ver abiertas las puertas de ese reino de abundancia que Dios ha puesto en el corazón de cada uno. Dentro de nosotros reside toda la gloria de Dios. Solo debes soltar tu manta, hacer contacto y permitirte que sea tu fe que te salve, que te cambie, que te transforme y que tu Cristo brille más. Yo quiero que me acompañen en una breve meditación. Normalmente, al estilo Ho'oponopono, ¿les gusta el Ho'oponopono? ¿Lo conocen? Cuando estemos listos, maestro. Hoy mismo donde estás, te voy a pedir que cierres tus ojos. Que tomes una respiración, que pongas tus pies firmes sobre el suelo que pisas, para que reconozcas que la hora exacta es ahora y que el lugar exacto es aquí. Y repite mentalmente conmigo: lo siento, porque hasta ahora estuve ciego, confundido y mendigando. Olvidé que soy hijo de Dios, hijo del honorable. Mi ser divino es perdón. Me trae de regreso al camino y me motiva a alzar mi voz y mi conciencia para hacer contacto con toda la divinidad que está dentro de mí. Gracias, porque hoy suelto mi manto y me libero de todos los pensamientos de limitación que nublan mi verdad, y me levanto para contemplar a Dios dentro de mí en toda su gloria. En amor, veo con nueva perspectiva el regalo que es el Cristo en mí, y saber que con Él todo lo puedo. Doy gracias a Dios porque cada uno de nosotros como ser espiritual hoy sale de la oscuridad a la luz, reconoce su herencia santa y la abundancia del reino que permite que podamos tener todo aquellos que el Padre nos da. Amén, amén y amén.